las redes sociales nos atraviesan. Y una de las cosas más interesantes que se ha visto es que hay una suerte de incremento de críticas hacia las políticas del Estado de Israel, sobre todo la generación Z. Y la generación Z representa un porcentaje muy importante dentro del campo de la generación Z son los que han nacido a partir del 2000 en adelante. La generación Z, para que nos están viendo, son los que nacen a partir del 95, 96. Entonces, a partir de ahí, se habla de generación Z. Estos son los que se encuentran ahora mismo entre los 16 a los 24, a los 25 años, etcétera, porque la generación Z termina en el 2012. Y a partir de 2012 se cuenta otra generación. Entonces, estos son los que se encuentran en sus 20 ahora mismo. Y la mayoría de ellos son los que manejan más las redes sociales como tal. Por esa razón, la generación Z está bien informada. Ha habido un incremento de las críticas hacia las políticas del Estado de Israel, que antes tú no lo veías de esa manera, porque se consideraba que era una suerte de vaca sagrada que no se podía tocar. Gente, confirmen, este es el programa del que no creen los dinosaurios. Yo creo en los dinosaurios, no sé, estás viendo otro programa. Los dinosaurios existieron, y existieron más de lo que tú crees, ¿ok? Pero si cree en el fraude, no creo en el fraude, no lo afirmo abiertamente, yo creo que sí es muy probable que haya habido fraude. Del que cree en la Tierra plana, no creo en la Tierra plana. ¿Qué es este payaso? Oye, que sácalo ese bro. Mayoría de los católicos romanos no conocen su doctrina, no conocen su fe. Incluso los que pretenden conocerla ni siquiera lo conocen, porque el gran defecto de los apologistas católicos de Internet es que no conocen muy bien lo que su iglesia defiende o lo que su iglesia enseña. Hay una crisis en el ámbito pastoral, en el campo del catolicismo romano, y esto es algo muy evidente, incluso reconocido por ellos. En el famoso Congreso de la Aparecida, ellos se dieron cuenta de que el gran problema que tienen y el por qué crecía tanto en Brasil la población evangélica es a causa de la pastoral defectuosa que tienen ellos y la excelente pastoral que tenían los pentecostales. Es decir, los pentecostales, la pastoral pentecostal es una pastoral que se mete en los barrios marginales. Nuestro buen amigo Dante Urbina. Dante Urbina es un apologeta católico. Sí, hablando de apologetas católicos, sí, por supuesto. Que es conocido, ¿no? En el ámbito. Acá en Perú es conocido también. Seguramente muchos amigos católicos que me siguen o que vienen incluso acá como invitados conocen a Dante Urbina. Es un peruano muy inteligente, que es economista y que dice que es católico. Perdón, dice que es apologeta católico. Y se ha enterado que tú estás acá en Lima y se ha enterado que mi buen amigo Edgar Pacheco, que va a estar conmigo en la noche ahora, ¿qué tal charla? Me voy a meter con Edgar. Y están acá. Y los ha retado a un debate. ¿Verdad? Sí, sí. Pero los ha retado por Zoom. ¿Qué pasa, Dante? ¿No te... ¿Qué? ¿No tienes miedo? No creo que tengas miedo. O sea, ¿por qué retarlos en Zoom si ellos están acá en Perú? Es más, si tú quieres, Dante, ven acá, Resurge. No es que el dispensacionalismo necesariamente sea pro-israelita. El dispensacionalismo es un marco mucho más rico de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque es un marco que trata de explicar la historia de la revelación y de la revelación de Dios con el pueblo. Tengo que interrumpirte. Tenemos que explicarle, porque la gente no sabe, tenemos que explicarle qué es escatología y qué es dispensacionalismo. Okay, primero, sí, porque sí. ahorita veo que mi mamá que está viendo el programa me dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ni idea de lo que están hablando. Ok, para aquellos que nos están viendo, escatología es la disciplina dentro del campo de estudio teológico que se enfoca en las doctrinas que tienen que ver con los últimos acontecimientos. Ok, la rama del cristianismo que enseña el fin del mundo. Exacto. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo, cómo será la segunda venida de Cristo, etcétera. Esos son los temas principales. Incluye también preguntas como qué pasa con el alma de la persona entre la muerte y la resurrección. Temas súper interesantes, además. Y obviamente, dentro del marco escatológico, es decir, dentro de la disciplina que estudia esas cuestiones, se dan líneas diferentes. Una de esas líneas se llama dispensacionalismo. Nunca pidió disculpas, simplemente dice que lo sacaron de contexto cuando simplemente se repitieron sus palabras en el contexto en que lo dio. No pide disculpas. Luego dijo que el ladrón hizo 3 obras en la cruz, cosa interesante porque en ese mismo tiempo el finado Papa Francisco había dicho que el ladrón no había hecho 3 obras en la cruz. Dante contradice directamente a su propio Papa, no pide disculpas por ello. Y lo peor de todo es que al no hacerlo, como tiene una camarilla de gente que siempre le va a aplaudir, aunque él diga el diablo nos puede salvar, dentro de nuestras instituciones de Latinoamérica tiene larga data. Es decir, no es una cosa que nació ahora. Mucho antes de que hubiese presencia evangélica significativa en Latinoamérica, ya había corrupción, porque es una suerte de tradición de nuestras estructuras e instituciones que sean corruptas, porque parte de un paradigma de que la institución está por encima de la ley. Sí. Por lo menos no en el papel lo dicen, pero sí conscientemente lo hacen
por causa, y mucha gente se va a ofender, excúsame, pero es por causa de su trasfondo católico romano. Para la gente que no te conoce y que tiene que conocer tu contenido, tú administras, diriges El Teólogo Responde. Es un canal de YouTube de amplia audiencia, teología apologética, y también estás expresando opiniones geopolíticas, ¿entiendes? Sí, por supuesto, claro. De hecho, siempre fue plan del programa que también hiciésemos opiniones geopolíticas, y tenemos unos cuantos documentales que preparamos en aquella ocasión, por ejemplo, en torno al caso de Maduro, Sí. en torno al caso Milei. De hecho, estaba planificando hacer un documental sobre el tema Bukele. Estuvimos también cubriendo el tema de Roe v. Wade cuando se derogó este proyecto, bueno, esta decisión de la Suprema de Estados Unidos. Sí, el caso Roe versus Wade es el que afianzó el Sí, aborto, el tema del aborto en Estados Unidos. Y terminó siendo derogado hace como unos 3 o 4 años atrás. Ok. Y tratamos mucho ese tema, lo cubrimos. Vamos a tocar un poco los temas internacionales, pero comencemos con lo pedestre, con lo aldeano. Sí, sí, Ok, claro. con lo peruano. Lo local. Tú estás muy pegado siempre a Perú. Estás viniendo siempre y estás atento a las cosas que están ocurriendo acá. Técnicamente se está convirtiendo en mi tercera nación. Sí, claro. Sí, sí. No, que vienes muy seguido. Y Sí. es que la gente te quiere, te convoca, te llama, Sí, etcétera, sí. ¿no? Hemos recibido mucho cariño por parte de los hermanos de Perú, y también ha sido muy hospitalaria la nación. Ok, estoy seguro que estás atento a lo que está ocurriendo en el Perú. Por A supuesto. la elección. Sí, sí. Hay voces de fraude. La izquierda radical está trepándose. Parece que se nos quiere subir por la cabeza. Probablemente sea presidente del Perú un próximo hombre de izquierda radical prosocialismo del siglo XXI hasta la pared del frente. Está hablando de Antauro, ¿verdad? Que dice, que es de Roberto Sánchez, que Ok. es el candidato. Antauro es como el payaso. primer ministro, ¿verdad? Es como su aliado principal, una cosa así. Y ¿qué opinas tú de eso? Cayó Venezuela supuestamente, Cuba está al borde de la muerte y Mira, es interesante el caso porque cuando analizamos muy bien lo que está pasando por lo menos en el cono sur, tú sabes que en Centroamérica Bukele técnicamente se convirtió en una suerte de tendencia en el ámbito de lo geopolítico. ¿Por qué? Porque representaba una voz del conservadurismo que estaba haciendo un buen trabajo y que técnicamente creó una nación modelo. Entonces como que se convierte en el referente de lo que debería ser un buen presidente, un buen candidato presidencial en el ámbito de una nación latinoamericana. El auge del conservadurismo, te das cuenta, se da por el hecho de que, por ejemplo, haya ganado Milei en Argentina, Kast que gana en Chile, y prácticamente pareciera como que se estaba cerrando una suerte de ciclo conservador. La caída de Maduro también ha afianzado un poco un tema de cómo se encuentra el panorama de la izquierda ahora mismo en Latinoamérica, y obviamente también hay rumores de que también Cuba pase por un proceso también de regeneración política. En el tema de Perú, me parece que en el caso Perú, la cuestión está andando en marcha contrarreloj. Es decir, mientras yo veo una tendencia hacia la derecha en el cono sur, en Perú pasa lo contrario. Me imagino que será porque el público se siente desgastado por los gobiernos de centro derecha. Es lo que puedo suponer, aunque puede estar equivocado. Pero técnicamente creo que en Perú hay como una suerte de marcha contrarreloj distinta. ¿por qué? ¿Por qué crees tú que justamente en este momento, cuando el resto de gente está mirando a un lado, al Perú se le antoja mayoritariamente la izquierda? Yo tengo algunas ideas. Sobre todo es un sector de la provincia peruana, o un amplio sector, que no ha visto resueltas las necesidades que Lima sí resolvió. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque según lo que veo, parece que el apoyo que se está dando se da a nivel regional. Lo cual es también interesante porque tengo entendido que la izquierda acá está muy vinculada con Sendero Luminoso y con... Sí, con los remanentes, digamos, ¿no? Con los que queda, remanentes, ¿no? con lo que queda. Pero ¿por qué sería que estas regiones, que fueron las que más experimentaron el dolor de la guerra civil y las masacres que se dieron, estarían volcándose directamente hacia la izquierda? ¿Será porque estamos hablando de una nueva generación que no experimentó los horrores de la guerra civil? ¿Por qué sería? ¿Cuál sería tu idea en ese caso? Creo que es gente que no recuerda. Son chicos que no vivieron lo que hemos vivido nosotros, ¿no? O sea, no han sufrido la guerra que vivimos nosotros. Porque lo que vivió mi niñez, mi generación desde niño fue una guerra. En Lima tenías miedo de pasar al lado de un banco. ¿Okay? No podías caminar al lado de una embajada, al lado de una comisaría menos. Podías reventar, podía haber un atentado en cualquier momento.
Y no se acuerdan la catástrofe económica que vivíamos, ¿no? Las colas largas que teníamos que hacer, los paquetazos. Acá le decíamos paquetazos a la subida de precios de un momento a otro que aparecía en cualquier momento del mes. O sea, en cualquier momento del mes habían 3, 4 paquetazos. 2 paquetazos. ¡Plum! El pan que estaba a 2 soles, cada pan estaba ahora 100.000 soles. Tú sabes que yo puedo, por ejemplo... Y de 100.000 soles pasaba a 1.000.000 de soles. Era horrible. Yo puedo comparar eso, por ejemplo, con lo que está pasando en Estados Unidos. Tú sabes que MAGA, que técnicamente sería como el rostro del conservadurismo en Estados Unidos, ha tenido un descenso, por lo menos en la generación Z. ¿Por qué? Por el tema del alquiler de las casas y la compra de casas, porque se han encarecido los precios. Entonces, a partir de ahí, sumando también el tema de la guerra con Irak, ha ido como descendiendo mucho la aprobación por parte de la generación Z, porque la generación Z es la que se encuentra ahora mismo tratando de comprarse una casa, que se acaban de graduar de las universidades, que ya tienen sus títulos, pero no encuentran facilidades para adquirir vivienda. Entonces, uno de los factores que ha hecho que se descense el nivel de popularidad del conservadurismo por parte de los jóvenes es justamente por el tema económico. Entonces, quizás esa sea una de las situaciones que pueda verse como un vector o un factor que implique el hecho de por qué haya este apoyo por parte de esta generación. Ahora, también habría que ver hasta qué punto estadísticamente estamos hablando de un apoyo por generaciones. Me imagino que la gente que son un poquito más viejos, que tienen conciencia de lo que pasó, etcétera, no estarían tan inclinados a votar hacia la izquierda como sí serían los jóvenes que no la vivieron. Y eso es justamente por el tema económico. Porque ellos no están conectados con el pasado. Sí. Están más conectados con su realidad presente. Y eso es lo que afecta. ¿Qué opinas? ¿Has visto tú a Antauro Humala? ¿Lo has oído hablar? De hecho, tengo entendido que este sujeto estuvo preso porque intentó una suerte de golpe de Estado. Sí, una levantisca, ¿no? Una sonada en Andahuaylas, que es una localidad en el interior del Perú. ¿Pero lo has oído hablar? ¿Has percibido el discurso que tiene? He escuchado algunos discursos, pero lamentablemente lo noto como un poquito más... Bueno, entiendo por qué tal vez tendría un atractivo entre gente no pituca, por decirlo así. ¿Verdad? Bueno, no, claro, sí. Sí. Y es porque habla de forma un poco más llana, se le siente más llano. Es posible que toda esta historia detrás de prisión la utilice como una suerte de discurso victimista con el fin de agradarle a la gente o de poder empatizar con los demás y convertirse en una suerte de héroe que ha sido muchas veces silenciado por causa del Estado. Y esa suerte de héroe anti-Estado es lo que permitiría directamente que tenga ese atractivo entre las masas. Tenemos una pregunta, un superchat. Peter Cantropus dice, Latinoamérica es 75% creyente. Podríamos poner en telejuicio ese porcentaje si tú gustas. Latinoamérica es 75% creyente porque gana la izquierda atea. Yo creo que la gran culpa son de las iglesias que se niegan a participar abiertamente. O sea, la pregunta es, Latinoamérica es 75% creyente. ¿Por qué gana la izquierda atea? Yo creo que la gran culpa son las iglesias que se niegan a participar. Mira, puede ser que tengas cierta razón lo que dice el comentario, porque es verdad que ha habido una suerte de no intento, o sea, de no participación o una participación tímida, vamos a decir, por parte de muchos sectores dentro del mundo cristiano hacia el campo político, específicamente el mundo cristiano evangélico. Pero también es verdad que hay muchos que están participando. Es decir, hoy en día ha habido un boom, sobre todo en iglesias de corte neopentecostal. Dispensacionales. Dispensacionales, sí. O sea, sorprendentemente. Para los que no saben, el dispensacionalismo, ¿cómo lo diríamos? Tienen una fascinación por Israel, por un lado, y están esperando un rapto antes de la tribulación. Antes de la tribulación, sí, exactamente. Correcto. Entonces, esos grupos participan mucho más activamente en política. Lo que sucede es que muchas veces, muchos de los exponentes de esos grupos, cuando llegan a ganar algún escaño o llegan a ganar incluso la presidencia, como ha pasado en Guatemala, bueno, no dejan un buen testimonio detrás. Es decir, son imbuidos y abrazados por los escándalos de corrupción, etcétera. Y eso ha pasado también que mucha gente desconfía incluso del político cristiano. Mira el caso de Dante Gebel, justamente, que se está postulando a la presidencia en Argentina. Y obviamente tiene muchas críticas. Y muchas críticas muchas veces porque se le ve de forma pusilánime. Pero tiene mucha gente que lo sigue también. Sí, puede mucha ser gente, presidente de Gebel, ¿ah? Sí, porque creó un nombre, porque ha creado un nombre en particular.
Pero también hay mucha gente que le echa bosta. Y sobre todo dentro del mundo evangélico por el hecho de que no ha definido muy bien sus posturas en cuanto a temas como provida, matrimonio igualitario, etcétera. Entonces ya es como que se presenta ese nivel de desconfianza. Pasa mucho. Entonces, no es solamente que no haya participación política, porque hay cada vez más conciencia política de parte de los cristianos en la participación del cristiano en el campo político. La pregunta es si están confiando en ellos. Por ejemplo, tú conoces el caso de Lastra. Bueno, mucha gente no confía, pese a que es un miembro de una congregación de corte evangélico. Entonces, me parece a mí que no es solamente por la poca participación, sino por la suspicacia y desconfianza que muchas veces genera. A ver, ¿por qué las iglesias están tan fascinadas con el tema de Israel? Yo me mantengo siempre en un tema, en un lado neutral ahí. Yo no creo que Israel sea el pueblo de Dios, pero yo creo que Israel tiene derecho a defenderse, como cualquier país tiene el derecho a defenderse. Si yo estoy rodeado de enemigos, lo que tengo que hacer es defenderme, pues, porque no entren a comerme a mí y a mis hijos. ¿Por qué, sin embargo, hay una especie de fascinación política, ni siquiera teológica, sino ya política a favor del Estado de Israel? Por parte del público o sector evangélico, ¿verdad? Sí, claro. Justamente por el marco escatológico que han abrazado. El marco escatológico que tú abrazas va a determinar mucho la posición que tengas frente al Estado en términos de política de Israel. Entonces, cuando tú tienes una visión escatológica, por ejemplo, dentro del dispensacionalismo clásico, no es que el dispensacionalismo necesariamente sea pro-israelita. El dispensacionalismo es un marco mucho más rico de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque es un marco que trata de explicar la historia de la revelación y de la relación de Dios con el pueblo. Tengo que interrumpirte. Tenemos que explicarle, porque la gente no sabe, tenemos que explicarle qué es escatología y qué es dispensacionalismo. Okay, Primero, sí, porque sí. ahorita veo que mi mamá que está viendo el programa me dice, ¿de qué están hablando? No ¿De qué tengo están hablando? ni idea Claro. de lo que están hablando. A ver. Ok, para aquellos que nos están viendo, escatología es la disciplina dentro del campo de estudio teológico que se enfoca en las doctrinas que tienen que ver con los últimos acontecimientos. Ok, la rama del cristianismo que enseña el fin del mundo. Exacto. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo, cómo será la segunda venida de Cristo, etcétera, que son los temas principales. E incluye también preguntas como qué pasa con el alma de la persona entre la muerte y la resurrección. Temas súper interesantes, además. Y obviamente, dentro del marco escatológico, es decir, dentro de la disciplina que estudia esas cuestiones, se dan líneas diferentes. Una de esas líneas se llama dispensacionalismo, que lo que trata de enfocarse es en el estudio de la relación de Dios con el hombre desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. Entonces, en ese periodo de etapas consecutivas, cada una recibe el nombre de dispensación y por eso es que se llama dispensacionalismo. Explícale un poco, ¿qué tipo de etapas son esas? Bueno, está primero la relación de Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén hasta la caída. Que era como una especie de niñez, que la ven como una especie sería la dispensación de la inocencia. Luego, con la caída hasta el diluvio, la dispensación de la conciencia, del diluvio hasta Babel, la dispensación de gobierno humano, de Babel a Abraham, la dispensación de la promesa, de Abraham a Moisés, la dispensación de la ley. O sea, todas esas historias en torno a las dispensaciones, la ley llega hasta la cruz de Cristo, de la cruz de Cristo hasta el reino, su segunda venida sería la gracia, y de su segunda venida y el milenio en adelante sería el reino. Ese sería como el marco de las famosas 7 dispensaciones que han sido desarrolladas dentro de ese marco teológico. Oye, pero ¿no piensan así todos los cristianos? No todos los cristianos, porque es una línea. Hay otra línea, aparte del dispensacionalismo, que es la teología pactual, donde en vez de hablar de dispensaciones se habla de pactos. Y cada etapa sería vista esa como un pacto como tal, y no serían 7, como propone el dispensacionalismo, sino 2, que reflejan justamente la división de las escrituras, antiguo y nuevo pacto. Lo que habla... Los pactuales también hablan mucho del rey del siglo pasado y del siglo por venir. Más o menos exactamente. Diferencian de esa manera. Entonces, dentro de cada una de esas líneas hay posiciones en cuanto a eventos en particular. Por ejemplo, antes de la segunda venida de Cristo habrá una tribulación. La pregunta es si la iglesia pasa o no pasa por esa tribulación. Eso desarrolla una distinción dentro del dispensacionalismo. Ya, genial. Ya más o menos comprendemos un poco el marco para empezar a hablar de eso. Ok, entonces, ¿por qué la iglesia... ¿Qué tiene de malo que la iglesia mayoritariamente dispensacionalista, que crea que se va a ir en un rapto antes de la tribulación que va a venir sobre el mundo,
Es decir, que va a ser raptada a los cielos, que van a ser como traspuestos, los cristianos nos vamos a convertir en cuerpos así como glorificados y vamos a subir y no vamos a pasar por el reino del anticristo y todo lo demás. ¿Por qué esa concepción, dices tú, le ha terminado haciendo una especie de daño geopolíticamente hablando cuando la iglesia se mete en esos problemas? Porque el dispensacionalismo no solamente da una propuesta escatológica, sino también una propuesta eclesiológica, es decir, una perspectiva sobre lo que es la iglesia como tal. No solamente responde preguntas sobre el fin del mundo, sino qué es la iglesia en particular. Y dentro del dispensacionalismo, en relación con el pueblo de Israel, se hace una distinción entre Israel como pueblo y la iglesia también como pueblo de Dios. Ambos se consideran que son pueblos, pero son distintos, y la manera como Dios se relaciona con cada uno de ellos en cara al fin del mundo será diferente también. Entonces, al hacer esa distinción, se ha creado dentro del grupo que se conoce como iglesia, o sea, dentro de los cristianos que tienen esa visión, un respeto y una deferencia hacia el pueblo de Israel, hasta el punto tal de que incluso se le condonan todos los crímenes que pueda cometer dentro de sus agendas de expansión o lo que sea, o de sus agendas de contención, porque muchos, en vez de ver a Israel como una nación que trata de expandirse, más bien lo ven como una nación que trata de contenerse contra aquellos que la atacan, que sería la visión que muchos de ellos manejan. ¿Qué pasa? Que al tener esta perspectiva, terminan endiosando la figura de Israel. Es decir, terminan convirtiendo en una suerte de becerro de oro o de ídolo que no puede ser criticado, por el cual se debe siempre apoyar, pese a que no tenga, muchas de sus decisiones no sean las correctas, y que a pesar de que es una nación secularizada, que recientemente estuvo celebrando su famosa marcha LGBT, que es Tel Aviv es la capital más importante top en esa zona respecto al tema LGBT, se les aplaude y se considera que lo que diga un judío es netamente correcto, simplemente por el hecho de ser judío. Entonces tú ves que el etos de la identidad cristiana se va diluyendo, porque muchos de ellos incluso comienzan a utilizar el púlpito para hacer defensa de Israel, para hacer proclamaciones por Israel, e incluso elaboran estrategias de oración basadas en el domo de defensa que tiene la nación de Israel. Entonces, ese tipo de visión que técnicamente termina idolatrando a una nación en particular porque se le indica un carácter mesiánico, es uno de los defectos más terribles que tiene la postura y una de las explicaciones de por qué tienen esa deferencia como tal. Y, a ver, ¿eso qué hacen los políticos cristianos evangélicos? ¿Cómo se relaciona ese pensamiento con el hacer del político cristiano evangélico que al final termina causando en la gente desesperanza, descreimiento, terminan tirándose para la izquierda radical, etcétera? Bueno, tú sabes que las redes sociales nos atraviesan. Uh-huh. Y una de las cosas más interesantes que se ha visto es que hay una suerte de incremento de críticas hacia las políticas del Estado de Israel, sobre todo la generación Z. Y la generación Z representa un porcentaje muy importante dentro del campo de la generación Z son los que han nacido a partir del 2000 en adelante. La generación Z, para los que nos están viendo, son los que nacen a partir del 95, okay. 96. Entonces, a partir de ahí, se habla de generación Z. Estos son los que se encuentran ahora mismo entre los 16 a los 24, a los 25 años, etcétera, porque la generación Z termina en el 2012. Ya a partir del 2012 se cuenta otra generación. Entonces, estos son los que se encuentran en sus 20 ahora mismo. Y la mayoría de ellos son los que manejan más las redes sociales como tal. Por esa razón, la generación Z está bien informada y ha habido un incremento de las críticas hacia las políticas del Estado de Israel, que antes tú no lo veías de esa manera, porque se consideraba que era una suerte de vaca sagrada que no se podía tocar. Sí. ¿Sabes también qué cosa ha habido un incremento? Uh-huh. De los católicos en Estados Unidos. Han crecido un montón. Y yo no sé si está bien o está mal, quiero preguntarte, pero primero quiero leer el superchat de Luz Bernardo, que nos acaba de decir: la corrupción de la iglesia evangélica es la reflexión de la corrupción en la política y la nación. No estoy de acuerdo con ese comentario. ¿Por qué? Porque los evangélicos, pese a que hayamos participado en política, no somos mayoría. Realmente la historia de la corrupción de los estados latinoamericanos tiene demasiada larga data, mucho antes de que la presencia evangélica fuese significativa para la votación.
Perdón, hay un payaso que está escribiendo. Permítame leerle su mensaje. Gente, confirmen. Este es el programa del que no creen los dinosaurios. Yo creo en los dinosaurios. No sé, estás viendo otro programa. Los dinosaurios existieron. Y existieron más de lo que tú crees. ¿Ok? Pero si cree en el fraude, no creo en el fraude. No lo afirmo abiertamente. Yo creo que sí es muy probable que haya habido fraude. Del que cree en la Tierra plana, no creo en la Tierra plana. ¿Qué es este payaso que está escribiendo? Oye, que sácalo ese bro. Es tonto. Bueno, en fin. Pues bien, vuelvo a repetir. La historia de la corrupción dentro de nuestras instituciones de Latinoamérica tiene larga data. Es decir, no es una cosa que nació ahora. Mucho antes de que hubiese presencia evangélica significativa en Latinoamérica, ya había corrupción, porque es una suerte de tradición de nuestras estructuras e instituciones que sean corruptas, porque parte de un paradigma de que la institución está por encima de la ley. Sí. Por lo menos, no en el papel lo dicen, pero sí conscientemente lo hacen por causa, y mucha gente se va a ofender, excúsame, pero es por causa de su trasfondo católico romano. Y no estoy hablando aquí en contra de la Iglesia Católica Romana como tal. Sí, pero es que históricamente es así. Vamos a ver, el paradigma que se maneja dentro del pensamiento católico romano es que la ley está por debajo de la institución. Y eso no lo dije yo, eso lo dice un cardenal, el cardenal Sadoleto, que lo escribió para allá, para 1538, 1539, envió una misiva. Pero puede terminar siendo la opinión de un solo hombre, no necesariamente una opinión institucional. Vamos a ver, el Papa, ¿quién juzga al Papa? Nadie. Pues entonces el Papa, que es una institución, está por encima de la ley. Eso tiene una categoría dentro de la ley, no sé cómo se le llama. Al hecho de que el Papa está por sobre todo. Claro, entonces si el Papa está por encima de la ley. Ex cátedra. Cuando él habla ex cátedra, exacto, nadie lo puede negar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese paradigma, que es un paradigma que viene de la época feudal, es el paradigma que se maneja, por lo menos de forma consciente o inconsciente, pero esto se reconoce conscientemente en la Iglesia Católica Romana. Los países que fueron evangelizados o alcanzados por el catolicismo romano iban a reflejar ese mismo patrón. Y esa es la explicación de la corrupción como tal, que es una realidad del etos en particular. Por eso digo que el comentario es un comentario que muestra una supina ignorancia. ¿Por qué? Porque no conoce cómo se dan los procesos. Y pese a esto que tú estás diciendo, ¿cómo resuelves que hoy en Estados Unidos la cantidad de jóvenes que están abrazando la creencia en Dios están abrazando el catolicismo? Lo que pasa es que la generación Z, esto ya está estudiado, está atraída por lo estético del catolicismo romano, y porque siente que hay una suerte de estabilidad por causa de que es una institución milenaria. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el catolicismo romano en Estados Unidos vende mejor que los evangélicos? La estética, por lo menos, la idea de estabilidad en cuanto a lo sacro, el arte, etcétera, es algo a lo que el catolicismo históricamente siempre le ha dado mucho cuidado. Es decir, las catedrales son unas obras de arte. Eso no se puede negar. Entonces, dentro del mundo evangélico no se le ha dado tanto interés a la estética, y no se ha hecho eso, obviamente, porque se ha enfatizado más en el cambio del espíritu y en la relación personal que tú tengas con el Señor, además de que se ha intentado no caer en una suerte de templocentrismo, que es una de las características vitales de la secta. La secta se enfoca mucho en construirte un bello templo, mientras que el cristiano evangélico entiende que Él es el templo del Espíritu Santo, como dice el texto bíblico. Entonces, eso ha hecho que la generación Z se interese más y se vincule más hacia lo estético, porque recuérdate que es una generación que está reaccionando a la degeneración del arte. Claro, cuando decimos lo estético es las cúspides a las que Roma ha llegado, no solamente en el tema de arquitectura, o sea, en literatura, ¿verdad? En pintura, ¿verdad? Sobre todo pintura. Lo que pasa es que en el campo de la literatura, hay que decirlo, claro está, no hay muchos romanos descollando. O sea, vamos a ver. La Divina Comedia es una columna, sí, ¿no? pero estamos hablando de una obra medieval. Bueno. Ahora, por ejemplo, tú te vas a enfocar cuáles son las obras de la literatura universal más relevantes en la historia, y son escritas o proceden de un trasfondo protestante. Y miren, no estoy haciendo una apología del protestantismo como una suerte de lucha de pulso. Catolicismo peor, protestantismo mejor. Es evidencia como tal. El Paraíso Perdido es una de las obras más emblemáticas. Sí, claro. Y el Paraíso Perdido de John Milton es de trasfondo puritano. No, es maravilloso. Yo leí esa novela cuando yo estaba en la universidad y se me ha quedado, ¿sabes quién se me quedó? Mamón se me quedó en la mente. Cómo miraba los caminos de oro, y era lo que más le apreciaba a él, y era una especie de basura en realidad, no era era el estercolero lo que le llamaba la atención. En fin, bueno, a ver, Néstor, en esta explicación que nos estás dando, ¿qué
Claro, yo soy cristiano, ¿ok? Incluso soy un bautista reformado, entonces estoy muy de acuerdo con las cosas que tú estás diciendo, pero tengo que ceder a las preguntas que no necesariamente son correctas. Te veo siempre criticando virulentamente a la Iglesia Católica Romana. ¿Le reconoces algún mérito? ¿En la historia, por ejemplo? Siempre lo he hecho. Siempre he reconocido los méritos que tiene, porque no sería entonces un juez. ¿Cuáles son los méritos que tiene la Iglesia Católica Romana en la historia que tú le reconoces? Mira, en primer lugar, uno de los méritos que tiene el catolicismo romano es que trajo el evangelio a América Latina. Sí, es lo primero, es decir, evangelizó. No siempre lo hizo bien. Vamos a ver que esto también es parte de la famosa leyenda negra. Pocas veces. Sí, pero por ejemplo, en el caso, la colonización se dio por etapas. Entonces, la primera etapa, que fue etapa de conquista, fue una etapa muy agresiva, por lo menos en la zona inmediata que fue la primera que se conquistó, que fue el Caribe. La española, que hoy es República Dominicana compartida con Haití, Cuba, Puerto Rico, fueron agresivos hasta el punto tal de que se extinguió la población indígena, quedó extinta. Porque estos tíos no estaban interesados en evangelizarlos, ya que si los evangelizaban, pensaban que lo iban a hacer sus iguales. Entonces, por esas razones que se desarrolla el sistema de encomienda, después de una serie de abusos que se dieron, que llegaron a oídos de la reina Isabel. Entonces ella dice, son mis súbditos, me los tienen que tratar bien, desarrolla un sistema que después se convierte en el sistema de encomiendas, y se supone que los indígenas, un grupo de indígenas estaban encomendados a un hacendado español para que los instruyera en la fe, pero este hacendado no lo hacía porque consideraba que lo iban a poner a su nivel de igualdad. Entonces no hubo un interés en evangelizar a los indígenas en la primera etapa. Es en la segunda etapa, cuando está la conquista de Nuevo México, que fue la conquista del Imperio Azteca, luego la conquista del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Es a partir de ahí que sí haya un interés, porque después se dieron las famosas leyes de Burgos, etcétera, y también hubo una participación activa de frailes en particular que sí estaban interesados en evangelizar como tal. Entonces, el proceso de evangelización creo que es un mérito que se le puede endilgar. Sin duda alguna, Roma también, durante el proceso de la Edad Media, representó al cristianismo, no de la mejor manera, pero representó el occidente cristiano. A ver, las universidades, sí, los grandes monasterios. El desarrollo, por ejemplo, los monasterios se encargaron de recuperar la literatura clásica, pero también se encargaron de revolucionar la academia. También llegaron a evangelizar Con Edgar Pacheco lo voy a hacer, con Edgar. Llegaron las tribus hermanas, los famosos, los magiares, los húngaros, evangelizaron a los normandos, llamados también vikingos. O sea, el catolicismo romano se encargó de evangelizar la Europa de su época y también de evangelizar la América que colonizó. Entonces yo creo que eso es uno de los méritos increíbles que tiene el catolicismo romano en ese punto. ¿Y le reconoces un defecto, un demérito, un desvalor al protestantismo? Por supuesto que sí. A ver. En particular... Porque acá si hablamos las cosas como son, sí, no, claro, perfectos no somos, ni hemos sido tampoco. No, tampoco no. De hecho, nosotros tenemos una capacidad... Es más, muy lejos de ser perfecto. Claro, tenemos una capacidad autocrítica. Mira, una cosa interesante. Dentro del catolicismo romano no hay capacidad autocrítica. Es muy difícil encontrar a un, entre comillas, apologista de internet haciendo autocrítica. Pero sí hay autocrítica dentro del mundo protestante, que es un punto a favor. Y justamente por esa autocrítica es que uno reconoce los problemas que puede tener y que tiene. Creo que uno de los problemas, de entre todos los que podemos tener, es justamente el hecho de que no a causa de nuestra diversidad denominacional, que para mí no es un problema, sino el hecho de que muchas veces las fronteras entre denominaciones pueden convertirse de forma tan rígida e inflexible que no permitan el abrazo y el compañerismo. Parecen dos religiones diferentes al final. Exacto, y se vende así ante la gente, y yo creo que eso es un problema que tenemos siempre que tratar de resolver. Ese es un punto. ¿Sabes qué cosa es también lo que yo vería en los evangélicos que me parece un demérito? Es la poca preparación. No intelectual, sino, o si tú quieres también, sino sobre todo doctrinal. O sea, hay cristianos que realmente no saben por qué creen lo que creen y probablemente ni siquiera han estudiado la Biblia a conciencia. Te estoy hablando de evangélicos que simplemente creen lo que el pastor les cuenta y ya está, se acabó, suficiente. Sí, pero yo creo que ese es un problema que nos afecta a todos. Por ejemplo, a los católicos también. Claro, la gran mayoría de los católicos romanos no conocen su doctrina, no conocen su fe.
Incluso los que pretenden conocerla ni siquiera lo conocen, porque el gran defecto de los apologistas católicos de Internet es que no conocen muy bien lo que su iglesia defiende o lo que su iglesia enseña. Hay una crisis en el ámbito pastoral, en el campo del catolicismo romano, y esto es algo muy evidente, incluso reconocido por ellos. En el famoso Congreso de la Aparecida, ellos se dieron cuenta de que el gran problema que tienen y el por qué crecía tanto en Brasil la población evangélica es a causa de la pastoral defectuosa que tienen ellos y la excelente pastoral que tenían los pentecostales. Es decir, los pentecostales, la pastoral pentecostal es una pastoral que se mete en los barrios marginales y donde el pastor, que es una persona casada, puede tener las puertas abiertas de su casa para recibir a los hermanos, donde el hermano conoce a su pastor, sabe quién es, sabe qué le gusta, qué no le gusta, donde se celebran juntos los cumpleaños, cosa muy difícil que sucede en el campo de la pastoral católico romana, porque el catolicismo romano, en particular el sacerdote, es un ente de otro mundo. Es decir, un eunuco. Sí, claro, está un peldaño por arriba supuestamente porque no se casa con nadie. Sí, un eunuco que lamentablemente no conoce los problemas que implica tener una mujer, llevar una familia, criar hijos. Y no solamente eso, sino que también está allí para administrarle los sacramentos, no para ser amigo del feligrés. Y muchas veces los feligreses que van a las parroquias ni siquiera tienen sentido de identidad con la parroquia.